Hola, bienvenidos al Laboratorio de Audio y Video. En la actualidad, los sistemas de comunicaciones cuentan con sonidos e imágenes. Es por ello que el estudio de los sistemas electrónicos de audio y video es de importancia. A través del Laboratorio de Sistemas de Audio y Video, se contemplan abordar de forma práctica el estudio de la forma más simple y al mismo tiempo profunda de cada uno de los sistemas básicos en los sistemas de audio y video. Veamos algunos conceptos importantes para darle un poco de concepto a la asignatura. ¿Qué es el sonido? El sonido es la variación de presión de un medio elástico, que en este caso sería el aire, que se propaga a través de dicho medio. ¿Cuáles van a ser las características de una onda de sonido? Tenemos su frecuencia, que es la velocidad con que oscila la fuente vibratoria que origina el sonido. La amplitud, que es el grado de compresión y de compresión del aire. Tiene que ver con el nivel sonoro percibido cuando la onda alcanza el oído. La velocidad de propagación en el aire, que es aproximadamente 340 metros sobre segundo. La longitud de onda, la distancia entre dos picos adyacentes de compresión. La relación entre frecuencia y longitud de onda. Bien, el espectro de frecuencias audibles está entre 20 Hz y 20 kHz para una audición excelente y entre 35 Hz y 16 kHz para una audición normal. Muchas veces vamos a necesitar que estas señales de audio se adecúen a ciertos requerimientos que tengamos. Ahora bien, vamos a hablar de un proceso importante que es el de amplificación. La etapa de amplificación de potencia es la encargada de suministrar la potencia a los altavoces al ritmo de la señal de entrada. Los altavoces son los que transforman la potencia eléctrica en potencia acústica. En la siguiente figura se representa la etapa que aumenta la tensión de la señal sin perturbar la forma de onda, suministrando además una gran cantidad de corriente. En esta figura podemos observar la señal de entrada a la izquierda y la salida a la derecha, y en el centro representado esta etapa de amplificación. La principal característica que define a una etapa de potencia o amplificación es la potencia que puede entregar a la salida. La etapa de amplificación de potencia no tiene ciertos elementos típicos de los amplificadores como son los amplificadores previos, selectores de previos o controles de tono. La típica etapa de potencia tendrá una tecla de encendido, un par de controles de nivel por ser estéreo y algunos dispositivos que indiquen el estado de trabajo instantáneo, bien NETs o medidores de aguja, uno por canal. La estructura global de una etapa de potencia es la siguiente. Vamos a explicar un poco en qué consiste cada parte de la figura presentada anteriormente. Vamos a tener el control de entrada, que va a ser el punto a donde se llega a la señal de entrada. Esta sección define la impedancia de entrada del aparato y es donde se selecciona el nivel de amplificación deseado, aumentando un poco la tensión de la señal de entrada antes de pasar al driver. Los mandos que controlan la potencia de salida trabajan sobre esta etapa. El driver es la encargada de excitar la etapa de potencia. Para ello amplifica mucho la señal que recibe del control de entrada para elevar mucho su voltaje antes de pasarla a la etapa de amplificación. Etapa de potencia o de salida. Es la encargada de dar potencia necesaria a la señal. La señal que recibe tiene mucho voltaje, pero muy poca intensidad. Esta etapa es la que proporciona varios amperios de intensidad de corriente eléctrica a la señal. Sin embargo, apenas aumenta el voltaje que traía desde el driver. Maneja tensiones y corrientes muy elevadas y es la que más recursos energéticos demanda de la fuente de alimentación, es decir, la que más consume. Esta es la etapa que se conecta al altavoz, donde se consume la energía eléctrica, transformándose en movimiento que genera ondas acústicas y calor. La fuente de alimentación, que va a ser el dispositivo que adapta la electricidad de la red eléctrica general para que pueda ser usada por las distintas etapas. Estas fuentes de alimentación suelen ser simétricas. Tienen que ser suficientemente grandes para poder abastecer a la etapa de salida de toda la energía que necesita en el caso de estar empleándose el aparato a plena potencia. Un punto débil de las etapas de potencia suele ser la fuente de alimentación, que no abastece correctamente a la etapa de salida. Hablando un poco de los sistemas de televisión, en los últimos años se han tenido avances muy importantes en la tecnología de la transmisión de la televisión, que ha hecho difícil un tratamiento del tema totalmente actualizado. Aun cuando los principios fundamentales son los mismos aplicados a los transmisores de hace 5 décadas, los dispositivos empleados y las técnicas
utilizadas han sido objeto de una evolución considerable que aún continúa. Se han introducido nuevas tecnologías para mejorar tanto la calidad de la señal transmitida como la eficiencia de los equipos, así como reducir las necesidades de mantenimiento y costos de operación. Estas nuevas tecnologías comprenden principalmente el empleo de amplificadores de estado sólido para potencias elevadas. Aunque el término televisión se usa extensamente, el sentido que se le da suele ser muy ambiguo. Para evitar confusiones, conviene definirlo en el contexto en que se aplicará, y lo haremos en la forma tradicional, adecuando la definición a las condiciones actuales. Así, por televisión, vamos a entender aquí a la generación, procesado, almacenamiento y transmisión de imágenes, generalmente en movimiento, así como del sonido asociado a ellos y de otros datos o información adicional que puede ser independiente de la imagen y sonido, como puede ser un cuadro de teletexto, información alfanumérica o gráfica relativa a la programación, etc. Conviene distinguir entre el concepto televisión y el de video. Este último se refiere únicamente a la imagen, ya sea fija o en movimiento, sin incluir el sonido u otros servicios. En sus orígenes, el objetivo principal de la televisión fue la difusión de programas de entretenimiento, deportes y noticias por medios radioeléctricos y, posteriormente, a través de cable y satélite. Los estándares en uso para los sistemas analógicos de televisión se produjeron en su mayoría hace más de 50 años, dando lugar a un desarrollo técnico continuo hasta nuestros días, lo que vemos en estos momentos la televisión digital. Los sistemas analógicos fueron alcanzando una gran madurez a lo largo de 5 décadas y encontraron una aplicación en una inmensa variedad de campos. Lo que inicialmente tuvo como propósito principal el entretenimiento se ha convertido en una herramienta indispensable en numerosas actividades científicas, médicas, industriales y domésticas. Puede afirmarse que, desde el punto de vista de la ingeniería, la televisión constituye uno de los campos más completos y atractivos de desarrollo y aplicación de la ciencia y la técnica, no solo en el aspecto de la electrónica y las comunicaciones, quizá los más evidentes, y con los que más se asocia a la televisión, sino en otros terrenos tan diversos que van desde la mecánica a la fisiología. Por ejemplo, una cámara de televisión es un dispositivo que se aplica a microelectrónica, óptica, procesado de señal tanto analógica como digital, sistemas de control y mecánica, solo por citar algunas de las áreas de conocimiento que intervienen en su concepción y diseño. Los conocimientos de ingeniería eléctrica, iluminación, acústica, mecánica e ingeniería civil son indispensables en el diseño de un estudio y de las instalaciones asociadas. El empleo de radioenlaces y las comunicaciones por satélite son una necesidad cotidiana. En transmisión, además de los conocimientos teóricos de información, modulación, codificación de canal, etc., es necesario aplicar conocimientos de electricidad, electrónica de potencia, control, etc. En la construcción de una torre para soporte de antenas intervienen no solo la parte mecánica y la resistencia de los materiales, sino factores climatológicos y meteorológicos. El sonido y la videograbación constituyen áreas muy amplias que requieren una gran especialización. En fin, la televisión integra una inmensa cantidad de conocimiento y actividades técnicas que difícilmente se encuentran en otros campos. Para terminar esta parte introductoria vamos a ver lo que es la televisión digital, que es el conjunto de tecnologías de transmisión y recepción de imágenes y sonidos a través de señales digitales. A diferencia de la televisión analógica, la televisión digital codifica las señales de forma binaria. De esta forma, es posible, gracias a los diferentes formatos de compresión de señales existentes, la transmisión de varias señales en un mismo canal y la creación de aplicaciones interactivas a través de canales de retorno entre el consumidor y el productor de contenidos. La televisión digital es la difusión de señales de televisión que utiliza la más moderna tecnología digital para transmitir, optimizar imágenes y sonido de mayor calidad, permitiendo ofrecer adicionalmente otros servicios interactivos o de acceso a la sociedad de información. Hablando un poco de la clase teórica, el objetivo va a ser conocer los principios fundamentales de las señales de audio y video para introducirse al campo de diseño, operación y servicio de los sistemas de audio y video. Los objetivos de este curso experimental van a ser comprender el funcionamiento práctico de los diversos tipos de preamplificadores y amplificadores de audio,
Conocer los tipos básicos de sistemas de audio envolvente. Vamos a conocer e identificar los diversos tipos de modulación analógica para poder transmitir señal de audio y video para sistemas de televisión. Este laboratorio consta de 9 prácticas, que son: Práctica 1. Espectro de una señal. Práctica 2. Preamplificador parte 1. Práctica 3. Preamplificador parte 2. Práctica 4. Amplificador de potencia clase A-B. Práctica 5. Amplificador de potencia Hi-Fi. Práctica 6. Sistema Matrix. Práctica 7. Grabación de audio parte 1. Práctica 8. Señal de televisión. Práctica 9. Transmisor de video NTSC. Y bien, estamos seguros que con el acompañamiento de los maestros asesores, el aprovechamiento de este laboratorio será el máximo. Y nuevamente, bienvenidos y gracias por su atención. Y bien, estamos seguros que con el acompañamiento de los maestros asesores, el aprovechamiento de este laboratorio será el máximo. Y nuevamente, bienvenidos y gracias por su atención.